Está en comunicación del otro lado Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria. Le quiero preguntar, primero que nada, por esto que conversábamos recién de lo de Germán Martínez, cómo fue desprestigiado por el presidente de la Nación. Tonioli, buenos días. Aquí Jimena y Ezequiel, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, gracias por tal, recibirnos de esta forma. ¿Cómo vio el discurso del presidente anoche, que le hizo una dedicación en un momento también al jefe de bloque de ustedes? A ver, lo de ayer podría haber sido tranquilamente un tuit, ¿no? Porque montar semejante parafernalia para básicamente hacer algo a lo que el presidente no está obligado y que además tiene un sentido que vaya un ministro, un secretario. ¿Para qué? Para que puedan preguntar los diputados y las diputadas, podamos preguntar, podamos intercambiar, precisamente desde las distintas provincias podamos consultar por tal o cual obra pública y trabajar sobre, en última instancia, lo que se fue a presentar, que es el presupuesto de la Nación para el año 2025. Lo que pasa es que el presidente no presentó el presupuesto, lo que presentó es la metodología que utilizó para confeccionarlo, el marco teórico, político, ideológico que utilizó para confeccionarlo. En ningún momento dio cuenta con detalle de qué es lo que iba a hacer. No, ni grosso a través modo. de esa herramienta. Ni grosso ¿Cómo? modo. No, ni siquiera grosso modo contó de qué se iba a tratar el presupuesto 2025. Uno que vio la cadena nacional todavía se quedó con la duda de qué iba a pasar el año que viene. Nos enteramos después, claro, cuando lo colgaron en la página de la Cámara de Diputados, una vez ingresado, ahí nos enteramos más o menos de qué la iba el presupuesto, que es en realidad una continuidad de estos 8 meses de gobierno proyectada para el año que viene. No hay nada nuevo. Se va a pagar más, se estima más recaudación porque se va a pagar más monotributo, va a pagarse más en ganancias, es decir, más trabajadores van a pagar ganancias. Va a haber una caída sustancial en la recaudación por bienes personales, es decir, quienes más dinero tienen en la Argentina van a tributar menos. Es un presupuesto no de ajuste, como suele decirse, sino de transferencia de recursos, de los que menos tienen a los que más tienen. Y para eso, la verdad que no hacía falta, repito, todo este show que armó el presidente de la Nación, que tiene un único objetivo: saciar su narcisismo. El presidente de la Nación es un ególatra que necesita que se lo reconozca, que se reconozca el proceso de ingeniería social que está llevando adelante, el experimento social que está llevando adelante, que ya tiene bien claro y bien delimitado quiénes son las víctimas de ese experimento social. Hay que recordar que el 30% del recorte de los dineros públicos, el recorte de la inversión pública, lo pagan los jubilados en la Argentina, lo pagan los jubilados fundamentalmente, ¿no? Ya tiene sus víctimas y ya tiene sus grandes ganadores y beneficiarios. El presupuesto lo que hace es blanquear eso, ¿no? Claro. Ahora, ¿se puede presentar algún tipo de resistencia dentro de las dos cámaras para el propio presupuesto? Incluso digo, esto es una reforma tributaria encubierta. No puede pasar así sin algún tipo de freno. Mire, han pasado cosas más graves. Recién lo estaba revisando, ¿no? Con mis compañeros de trabajo. Artículo 27 del presupuesto, hay un brutal ajuste en materia de ciencia, técnica, educación, y se cita a la ley bases para justificar ese ajuste y desguace que viene por delante, más profundo el que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo salió la ley bases? A embajadazos limpios en el Senado. ¿Y cómo salió la ratificación del veto la semana pasada en la Cámara de Diputados? Claro. A cargo limpio, a compras de legisladores, ¿no? Entonces, yo la verdad que pondría en la puerta el Congreso de la Nación, y esto quizás va contra mis propios intereses o en un relato que pueda generar desde mi lugar en el mundo, que es, en este caso, el Congreso de la Nación, el lugar donde laburo, pero pondría un cartel como el que puso el Dante en la puerta del infierno, que dice: abandonad toda esperanza a los que entran aquí. Todos los sectores que van al Congreso a reclamar una iniciativa para recuperar
poder adquisitivo de sus ingresos, de su salario, inversión en ese rubro, en la ciencia, en la tecnología, en la producción, en las pymes. Estamos discutiendo en la Comisión de Pymes una ley de emergencia pyme. No hay que hacerse ninguna expectativa en la política. La transformación y el freno a lo que está sucediendo va a venir de la sociedad, ni de la política, que por supuesto tiene que ser conteste a esto, tiene que acompañar y por supuesto generar mayorías parlamentarias que tomen esos reclamos, que los conviertan en ley y que esas mayorías parlamentarias traten de ser de 2/3 para poder blindar esas definiciones, pero uno entiende que el gobierno nacional, con la concentración de recursos que ha hecho, va a seguir comprando voluntades, ¿no? Entonces, en ese marco, la fuerza tiene que venir mucho más desde afuera que desde adentro de las instituciones. Y en la justicia no espero nada tampoco. Hace 8 meses que está vigente el DNU 70 del 2023, que hay que decir, la Cámara de Diputados todavía no hemos logrado rechazar, pero la justicia, sabiendo que es un DNU manifiestamente inconstitucional, no lo dice Eduardo Toñoli, lo dice alguien, por ejemplo, insospechado de tener algo que ver con el peronismo como Daniel Sapsay, y sin embargo duerme el sueño de los justos en un cajón esa posibilidad, ¿no? Entonces, acá va a venir por abajo el cambio y el freno a este tipo de atropellos que son evidentes y que de hecho el presidente se jacta de esos atropellos. Recién escuchaba del ajuste. Bueno, el ajuste en las provincias. El presidente lo que quiere hacer es hacer corresponsable a los gobernadores de la decisión que ha tomado de no de eficientizar el funcionamiento del Estado, de hacer un Estado, ni siquiera un Estado chico, funcional a los poderes fácticos. Es un Estado que tiene un cepo, como dijo él, pero solo para lo que tiene que ver con la inversión en educación, en salud, en ciencia y tecnología, en capacidades nacionales, en jubilaciones, etcétera, para ponerlo a disposición del gran capital, dándole exenciones, dándole facilidades de todo tipo, para ponerlo a disposición de quienes tienen más recursos en la Argentina, bajándole al mínimo los bienes personales, etcétera. El Estado está activo y muy activo trabajando para eso, ¿no? Te iba a preguntar, ahora que mencionás acerca del vínculo con los gobernadores, ¿cómo está Santa Fe? Porque así le está yendo a Maximiliano Puyaro, después de lo que intentó replicar en la legislatura provincial del Estado Nacional, con respecto a las jubilaciones. El gobernador Puyaro ha cometido una reforma contra la caja, contra los trabajadores activos y pasivos, contra la caja de jubilaciones, una reforma totalmente innecesaria, ¿no? Una reforma que dice querer atender un supuesto déficit insostenible o supuestamente insostenible, que en realidad se explica en un 85% por el incumplimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades con esta caja. Entonces, para no reclamarle al gobierno nacional, para no reclamarle a Milei, lo que hace es ajustar para abajo y joderle la vida a los trabajadores activos que tienen que aportar más durante más años para jubilarse de más viejo y para cobrar menos después. Y también le cobra a los actuales jubilados, ¿no? Y paga un costo político altísimo. Porque en la provincia de Santa Fe, masivamente, los docentes, los policías, los trabajadores estatales votaron a Maximiliano Puyaro y hoy se encuentran con este regalo a pocos meses de haber asumido y solo por sometimiento al gobierno central y sus políticas de ajuste. Yo creo que en algún momento la política va a tener que pensar en plantarse un poquito, porque este régimen que propone Javier Milei es un régimen que no se sostiene, no se puede estabilizar socialmente, es imposible que se establezca más allá que armen toda la parafernalia de protocolos antipiquete, protocolos anticorte, protocolos anti lo que quieran. El reclamo de la sociedad va a ir creciendo. Lo vemos en los últimos días. Yo he sido testigo que hace un mes en el Congreso de la Nación las movilizaciones en defensa de los jubilados eran de 100, 200 personas y en los últimos días han crecido exponencialmente. Sí. Entonces va a seguir sucediendo y va a suceder en la provincia como sucedió
en la década de los 90, ustedes recordarán, en la Sí. década de los 90, el ajuste se lo hicieron pagar también a las provincias, las fiestas se le hicieron pagar, las fiestas que vivían otros se le hicieron pagar a las provincias, y empezó el lío en Cutralcó, en Santiago del Estero, en Ledesma, en la periferia, de la periferia al centro finalmente a principios de los años 2000. Esa es la lógica y ese es el triunfo en última instancia de las políticas liberales. Esto es, el programa de Milei está funcionando bárbaro en realidad, según su lógica y según su concepción. Por eso para él es entendible convocar a lo que convocó ayer, esperando repercusiones internacionales, etcétera. No solo que no tuvo, sino que no tuvo repercusión ni adentro del mismo Congreso, donde solo fue la nueva casta, ¿no es cierto?, aplaudirla y sacarse selfie, ni afuera, ni siquiera en la televisión, porque se desplomó la audiencia de todos los canales de aire, cuando en marzo, con el inicio de sesiones, había habido supuestamente 50 puntos de rating, ¿no? ¿Usted asistió ayer al Congreso, Tonioli? No. De nuestro bloque asistieron las autoridades del bloque, por supuesto, nuestro presidente Germán Martínez y los integrantes y las integrantes de la comisión de presupuesto, que son de nuestro bloque, ¿no? ¿Y por qué no asistieron ustedes, el resto? No, porque era una presentación más en el marco de la comisión de presupuesto. Claro. No nos íbamos a hacer cargo de todo el piripipí y la pimienta que le agregaba el presidente de la Nación. Por supuesto, fueron los compañeros y compañeras que integran la comisión porque corresponde, y el resto no la integramos, así que no fuimos, nada más. Bien. Creo que abarcamos todo lo que había por analizar de lo importante en realidad, porque el discurso me parece que quedó en segundo plano, ¿no? Porque no dijo nada de lo relevante para la sociedad. Sí, de los números nos enteramos después, digamos. Claro. Tonioli, citó a Cicerón. Sí, 2 veces, 3. Una cita apócrifa donde le hizo decir a Cicerón, le hizo hablar de países y de estados, 2 cosas que no existían en ese momento, ¿no? Es un burro con ganas, pero con ínfulas de intelectual, ¿no? Sí. ¿Qué Cristina le dijo eso, ¿no? El viernes le cuestionó su aspecto de sapiencia. Y le siguen presentando. Nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo, y para ser presidente de la Nación no se requiere de ningún título. Claro. Porque las prerrogativas de sangre, etcétera, se terminaron con la Asamblea del año 13. Pero el problema es cuando uno se quiere arrogar títulos que no tiene y además tiene unas ínfulas de intelectual que no se condicen con lo bruto que es, porque es bruto. Tonioli, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. El diputado nacional Eduardo Tonioli, de Unión por la Patria.